Ok, vamos a arrancar. Mi nombre nuevamente es Jaime Corredor y yo seré su anfitrión el día de hoy. También se encuentra con nosotros mi colega María Eugenia Curi, a quien muchos de ustedes ya conocen. Ella está ahora ayudando a algunos de los invitados a entrar al webinar. El webinar de hoy es sobre nuestro Fondo de Crecimiento Mexicano por su clave de pizarra GBMCRE, y el objetivo es revisar el desempeño del último trimestre y conversar sobre perspectivas de mercado. Como invitados especiales tenemos a José Fierro, que es portafolio manager del fondo y quien lleva con nosotros casi 2 décadas. Y también tenemos a invitado especial a Fernando Castro, que es portafolio manager de los fondos de renta fija, para apoyarnos con algunas perspectivas de tipo de cambio y de tasas de interés que son importantes para darle una mejor perspectiva al análisis de los mercados. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y que distribuiremos la grabación en un par de días. En estos momentos están todos en modo silencio y ahora paso el micrófono a mi colega José Fierro, quien comenzará con algunos comentarios con respecto al desempeño del fondo, y al terminar haremos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Pepe, si nos escuchas. Claro. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario. Si quieren, al igual que en trimestres anteriores, empezamos un poquito con cómo le fue al fondo y cómo le ha ido en el año. En el trimestre tuvimos un rendimiento positivo de 2.57, ligeramente abajo de la bolsa. Como saben, hemos estado un poco defensivos. Y la verdad es que la bolsa se ha mantenido en un rango prácticamente similar a todo el año. Esa es una de las razones. Ahorita entraremos un poco más a detalle a esto, pero esa es la principal razón. Y igualmente en el año seguimos ligeramente abajo. El IPC trae un rendimiento de 4.42, nosotros traemos un rendimiento de 3.28. Pero pues como ven, en prácticamente todos los periodos, que es lo que ya viene a la derecha, pues tenemos un outperformance muy significativo contra la bolsa, ¿no? Tanto en 5, 10, 3 años y histórico, ¿no? Pasando un poquito por qué pasó esto y qué fue lo que vimos. Si lo vemos de manera mensual, tuvimos un mes muy bueno contra el IPC y 2 meses muy malos. También hay que tomar mucho en cuenta que hacia el cierre de junio, y seguro ustedes varios lo vieron, el último día del trimestre, la verdad es que subieron varias acciones, más de lo significativo o de lo representativo, como que hacia el último día del mes le dieron una buena subida a varios nombres y eso nos afectó, por eso junio se ve así. Mayo fue muy bueno y abril sí estuvo ligeramente abajo, ¿no? En el agregado, como lo mencioné, en el trimestre estuvimos ligeramente abajo, ¿no? Pasando a la siguiente. Esta gráfica se las hemos enseñado varios años. Esto es qué pasa cuál es el rendimiento en exceso del CRE si ya ve uno periodos más largos. Y como pueden ver, pues seguimos estando muy por encima del IPC, tomando periodos más largos, que realmente es como se tiene que ver un fondo de renta variable. Entonces ahí de esta manera se sigue viendo bastante bien el CRE, ¿no? Pasan a la siguiente, por favor. Entrando un poquito a las posiciones del fondo, seguimos en el mismo nivel de concentración o muy cercano a lo que habíamos tenido los trimestres pasados. Cerca de la mitad del fondo, el 54%, está en las 10 posiciones más grandes. No ha habido muchos cambios. Hemos estado vendiendo un poquito de Walmex, yo les diría que es una de las principales. El único nombre nuevo que entró fue Grupo Financiero Inbursa, GP Inbur, que la verdad es que estuvo muy golpeado en el trimestre y tomamos una posición bastante importante ahí. Si recuerdan, ya habíamos tenido una posición a principios de años, luego la vendimos y otra vez ya a niveles cercanos de 35, abajo 34, nos invertimos un poco más. Los demás nombres siguen siendo los mismos, nos siguen gustando dentro de las líquidas. Las que más nos gustan yo les diría que es Grupo, Cemex, y Walmex, aunque les digo, nos está vendiendo. América Móvil sí tenemos una posición significativa, pero seguimos estando bastante under contra el benchmark. Y los nombres de costumbre, que son GISA, Itzasa, Cuo, Mexichem, que nos siguen gustando bastante, y Pinfra, ¿no? Estas son, les digo, no fue un trimestre con muchos movimientos, el único importante fue el GP Inbur, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos ayudó y qué nos afectó? Básicamente lo que más nos ayudó en términos absolutos fue América Móvil. Ahí todos ustedes lo han estado viendo, pero ha estado muy beneficiada por la parte de expectativa de venta de activos.
Nosotros no creemos que sea tan significativo, pero bueno, al final es una noticia positiva que le seguirá ayudando. Los dos siguientes nombres que más nos ayudaron es Mexichem y Alpek. Ya lo habíamos platicado el trimestre pasado, pero parece que ya está el mercado descontando un cambio de ciclo en el sector. Habrá que ver este trimestre. En el caso de Mexichem, además en particular, puede que el reporte venga un poquito más débil. Pero aún así parece que ya por lo menos se está dando la vuelta. Ahorita otra vez le volvieron a pegar el petróleo y les pegaron otros un poquito, pero en general fue un sector bastante positivo en el trimestre, ¿no? Y las que más nos afectaron, al igual que el trimestre pasado y como ha sido la tónica del año, la que más nos ha afectado es Televisa. Sus valuaciones llegaron a máximos históricos hace un par de semanas. Afortunadamente ya se corrigió algo, bajó casi, perdón, se bajó casi 10 pesos después de que reportó. Yo creo que esto es significativo porque creo que hay varias empresas que les puede pasar eso y más adelante platicaremos un poco más. Pero bueno, al menos esto que hasta el segundo trimestre fue muy negativo, en el tercero nos ha ayudado bastante, ¿no? Y la otra que nos afectó también bastante fue Cubo. Ahí básicamente el reporte estuvo un poco abajo de las expectativas y le han pegado, se bajó cerca de 2 pesos y medio en el trimestre. Nos sigue gustando mucho a largo plazo, pero sí, esto digamos atrasó. También ahí si recuerdan tiene una parte de químicos que no le ha ayudado tanto. Y la parte automotriz también viene un poquito más floja en el trimestre, ¿no? Todos estos datos con el reporte del 1Q, el segundo Q esperemos que ya esté un poquito mejor, ¿no? Si quieren, aquí voy a parar tantito, le voy a dejar a Fernando Castro la parte de renta fija y ahorita regresamos un poquito más a platicar perspectivas y qué vemos en el fondo, ¿no? Sí, pues la lámina. Hola, buenos días. Les platico rápido un poco lo que hemos visto a partir del último webinar. De la parte local, pues creo que lo único medianamente relevante es que Banco cambió las fechas de sus juntas que normalmente programa a inicios de año y las pasó justo atrás de la Fed. Yo creo que esto, pues de facto nos está diciendo que la Fed, Banco Central va a ir atrás de los movimientos que haga la Fed. Como todavía hay cierta incertidumbre respecto a si la primera vez es en septiembre, es en diciembre, aunque en realidad ni siquiera hay que descartar octubre, porque ayer justo en la comparecencia le hicieron la pregunta a Yellen, realmente podría ser cualquier junta, septiembre, octubre o diciembre. Bueno, pues para efectos de esto, Banco cambió las fechas y justo las pone atrás. Entonces lo que nos hace pensar es que pues vamos a ir un poco de la mano de ellos. Creo que en realidad tendría que pasar algo dramático en temas de crecimiento o en temas de inflación que no se ve, para que no sigamos a la Fed por lo menos de aquí a fin de año, ¿no? En la siguiente página de la lámina 12, es un poco hablar de lo que ha pasado aquí localmente. Lo que les comentaba de Banco, pues básicamente depende de estos variables que acabo de mencionar, es la inflación y el crecimiento. Del lado de la inflación lo que vemos tenemos aquí en la primera gráfica 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015 como acumulado de inflación anual. Y lo que vemos es un comportamiento muy atípico en 2015, que es básicamente por la parte de tarifas eléctricas y larga distancia. Entonces, por primera vez en la historia tenemos en el primer semestre del año un acumulado por debajo de cero, marginal, pero por debajo de cero, menos 0.09. Y lo que vemos aquí es los años anteriores, quise poner la gráfica porque los primeros años, normalmente, perdón, los primeros meses del año, normalmente tienes movimientos un poco más erráticos porque son cambios de precio administrados. Entonces ves los últimos 3 años, excluyendo 2015, y son bastante diferentes, bastante dispares. Pero el segundo semestre es bastante parejo. Si ven, casi es una sola línea, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros aquí es, en 2015 tuvimos un comportamiento atípico, muy distinto respecto a los años anteriores, muy por debajo, vamos a decir, pero si tratamos de extrapolar lo que pasó los segundos semestres de los 3 últimos años y lo incorporamos en la gráfica acumulados a la línea verde que vemos aquí en la imagen, lo que vamos a tener es una inflación del orden del 3%. Yo creo incluso que va a ser inferior, o sea, creo que podemos ver 2.70, 2.80 de acumulado anual. Entonces, por el lado
por el lado de inflación no vemos ningún problema, ¿no? Y la explicación de esto, desglosado en estos rubros que les comento, es la siguiente gráfica, que es la inflación de energéticos y tarifas administrada, y la línea negra, y la línea café es la parte de telecomunicaciones. Lo que se grafica aquí es la aportación que tienen estos dos rubros en la inflación anual, y lo que vemos es muy por debajo la parte de tarifas y de energía. O sea, hoy aporta 36 puntos base a la inflación, y en el caso de telecomunicaciones, pues vemos algo que solo pasó en 2013. Si se acuerdan, a finales de 2012 hubo una baja importante en tarifas de telefonía celular. Básicamente el competidor más grande, Telcel, bajó sus precios muy agresivamente y después se regresaron, ¿no? Aquí tenemos un movimiento como más estable, o sea, no es un spike como lo que vimos en finales de 2012. Aquí es algo más parejo, vamos a decir. Y lo que aporta son menos 38 puntos base en la inflación. Esa es la explicación un poco de la primera gráfica, ¿no? Entonces, como les comento, del lado de inflación no vemos ninguna presión. Del lado de crecimiento no trajimos ninguna gráfica, pero básicamente lo que vemos es un crecimiento por debajo de lo que normalmente trae el mercado y lo que trae el gobierno, pero creemos que todavía no es suficiente como para detonar una baja adicional en la tasa de fondeo por parte de Banco de México. Ya tenemos, es el tercer año donde tenemos un crecimiento por debajo de estimados, pero creo que no ha sido hasta ahora un detonador de un movimiento importante de banco. Sí, en el pasado bajó la tasa de fondeo, pero a esa altura del ciclo de tasas en Estados Unidos se ve difícil que banco se quiera meter en un problema de eso, ¿no? Y digo problema porque sería ir en contra de la dirección de la Fed, que normalmente no lo hacemos, ¿no? En la siguiente gráfica, esta es la lámina 12, me parece. Lo que vemos son las proyecciones de la Fed, de los diferentes subgobernadores. La primera línea, la línea negra, son las proyecciones que teníamos en la Junta de diciembre. Esto es la tasa que esperan en promedio los gobernadores al cierre de 2015, 2016 y 2017, y lo que tenemos es 1.12, 2.5 y 3.60. Luego vemos la misma gráfica, o los mismos puntos para la Junta de marzo, donde vemos una disminución pareja en esta curva, más o menos de medio punto, y la última proyección, la que estuvimos en la Junta de la Fed en junio, es algo más parecido, pero vamos a decir, el promedio para 2015, el cierre de 2015 es el mismo, .62.5, pero lo que vemos es una curva menos empinada, vamos a decir, o a una velocidad más moderada en las alzas, ¿no? Aquí cambian alrededor de 20 puntos base en 2016, y estamos hablando de 30 puntos base, más o menos 25 puntos base en 2017. La última línea es lo que trae el mercado implícito en los futuros de la tasa de la Fed, que en realidad ha cambiado, pero no ha cambiado tan dramático como ha sido la parte de la Fed. Lo que pareciera es que el mercado al final tenía razón, ¿no? Lo que tenían estimado los subgobernadores era, pues, de alguna manera, datos más alegres económicamente, y por ende una velocidad en el incremento de tasas mayor. Al final del día la curva, pues como vemos, se está pegando. Hoy la diferencia es de alrededor de medio punto en 2016, realmente un alza o 32 puntos base en 2015, y donde sí es un poquito mayor es en 2017. En la siguiente lámina, la lámina 14, lo que tenemos es la probabilidad de los incrementos. O sea, esto es una especie de rendimiento acumulado que ve el mercado en los futuros de la tasa de la Fed, y lo que vemos aquí es el 32% de posibilidades, o 32% para dejar la tasa en cero en la Junta de septiembre, 51%, el porcentaje más alto, subir un cuarto de punto, 16% subir medio punto, y prácticamente cero en subir más de medio punto. Esto lo comparamos con la reunión de diciembre, o con los futuros de los Fed Funds hace 7 meses, y lo que vemos es más bien
dividido entre entre 25 y 50 puntos base. En la siguiente gráfica lo que vemos es el número de alzas que esto implica, y básicamente son, en el caso de la última proyección de la Fed, son 2 tasas en 2015, 4 en 2016 y 5 en 2017, y el mercado lo que trae es un alza en este año, 3 el año que entra y 3 en 2017, ¿no? La siguiente gráfica, bueno, básicamente lo que les quiero decir aquí es, está dividido el mercado. Yo personalmente pienso que hay más posibilidades de que suba en septiembre. Creo que en la exposición que tuvo Yellen el viernes en Cleveland, y lo que dijo ayer en el Senado es, yo rescato de ahí la insistencia que tiene ella en cuanto a que no importa cuándo suba, sino lo que importa es el camino entero, la pendiente, vamos a decir, la foto entera del ciclo de alzas, y lo que vemos es, probablemente parezca más prudente para la Fed subir tasas en septiembre y esperar a ver la reacción del mercado y tener espacio para ir a un paso más mesurado, más moderado, que esperarse hasta diciembre, ¿no? También habla de que van a ir vigilando los datos económicos, y en realidad los movimientos se irán dando en la medida que vean ese progreso en la economía, esa fortaleza. Les traje aquí lo que es la creación de empleos no agrícolas, que pues, quizás el dato más importante en cuanto a empleo. Hay varios, y la FED sigue varios, pero creo que es el que más sigue el mercado. Y lo que vemos aquí es los datos mensuales de non-farm. Lo que vemos es como son las barras cafés. La línea negra es el promedio de 12 meses, y la línea horizontal gris es la línea, son los 200,000 empleos. Básicamente lo que tenemos son promedios por arriba de 200,000, que para efectos prácticos de lo que nos habla es de una economía, pues a cierto punto sólida, ¿no? O sea, no solo es el tema que estemos arriba de 200, sino que en realidad ya llevamos varios años con un progreso moderado pero positivo, ¿no? Se ve bastante estable este crecimiento. Si bien son datos muy volátiles, en realidad lo que estamos viendo, pues creo que son datos positivos. La siguiente lámina, que es la número 15, perdón, 16, lo que tenemos aquí son lo que el mercado conoce como JOLTS. Son los empleos abiertos en la economía americana. Esto es en miles, o sea, lo que tenemos es un dato de 5.5 millones al día de hoy, es de escala de la izquierda. Y como pueden ver, de 2008 a la fecha, si bien hubo una caída muy importante desde 2006 a 2008, lo que hemos visto es una recuperación mucho más clara que lo que nos dice el dato de non-farm payrolls. Hoy estamos en 5,000, antes de la crisis estábamos cerca de 5,500, antes de la crisis estábamos en 4,500, pero sobre todo el tema es el ritmo, el patrón que muestra el crecer, ¿no? Es bastante estable. Otro dato que sigue la Fed, este es un dato importante para nosotros, y creo que la Fed también lo revisa de cerca. El otro relevante, que ese es un poquito más desconcertante, es la parte de promedio de salarios por hora, que sí se ha quedado abajo, es la línea café. Lo vemos pues bastante estable a partir del 2010. La Fed dice que hay algunos signos de holgura en el empleo, y este es uno de los signos que ve como holgura. De verdad no ha habido presiones salariales. Empiezan a verlas, es lo que ha estado comentando, pero en realidad en términos de largo plazo no se ha visto esto en el comportamiento de la gráfica, ¿no? El único tema aquí es que cuando ya empieza a tener incrementos salariales sostenidos, lo que sigue es inflación, y si en ese momento empieza la Fed a mover tasas, quizás vaya un poquito atrás de la curva, un poco tarde, ¿no? Entonces, normalmente tratan de revisar indicadores adelantados como
para efectos de anticiparse a un posible incremento en la inflación, ¿no? No es que se vea de corto plazo, pero bueno, podría ser diferente la foto en 6 meses o 9 meses, ¿no? En la siguiente gráfica lo que vemos es, le dicen NAIRU, esto significa Non-Accelerate Inflation Rate of Unemployment. Básicamente es una medida que nos estima, porque es una estimación, el desempleo estructural, ¿no? Y normalmente cuando el desempleo estructural ya está muy cerca del desempleo nominal, lo que deberías tener es una presión salarial. Lo que vemos en la gráfica es un NAIRU por debajo del desempleo nominal a partir de la crisis, a partir de 2008. Si se fijan, la gráfica histórica veíamos un efecto distinto. A partir de 2008 lo tenemos arriba, pero ya aparentemente ya lo cruzó, ¿no? Le dije, y lo recalco, esto es un estimado, o sea, no es difícil tener un dato preciso de desempleo estructural, es muy complicado, pero en realidad este indicador sí nos deja ver que lo que sigue son presiones salariales, ¿no? O sea, pareciera ser que el 5.3 de desempleo está ya muy cerca. La Fed estima que es entre 5 y 5.2 el desempleo estructural, realmente ya estamos hablando de décimas de punto. No me extrañaría empezar a ver presiones salariales en el tercer trimestre incluso. Y bueno, del lado del tipo de cambio, les ponemos aquí algunas divisas. El comportamiento del peso en la gráfica de la derecha es el área sombreada son los futuros en Chicago y la línea anaranjada es la cotización peso dólar. Mucha gente pregunta qué esperamos para el tipo de cambio. Yo lo que les puedo decir es que de corto plazo, a pesar de la devaluación que ha tenido el peso respecto al dólar, el mercado no está en el mood de incrementar riesgo del lado de largo en pesos. A mí no me extrañaría ver el peso acercándose a 16 en algún momento. Si en el futuro vemos algún tema negativo en Europa o de alguna manera algún incremento en la volatilidad de los mercados en los siguientes meses. O sea, creo que el mercado está más del lado de pensar que el precio se puede seguir depreciando. Y le dejo la palabra a Pepe Fierro. Perfecto. Gracias, Fer. Bueno, pues regresando un poquito a la parte de renta variable, ¿y qué pasó? Básicamente, vimos otra vez bastante volatilidad en el trimestre, pero a la vez bastante acotada, digo, la verdad es que volatilidad en eventos, porque en la bolsa la verdad es que si nos hubieran preguntado seguramente todo lo que pasó con Grecia, si el mercado chino se cayera 40%, México, ¿cómo iba a estar? La verdad es que no se movía en un rango de más de 1000 puntos, ¿no? Entonces, aunque sí ha habido bastantes eventos, la verdad es que no se han reflejado tanto en el mercado, ¿no? La única excepción, ya me platicó Fer, es la parte del tipo de cambio, que sí ha estado absorbiendo la mayoría de los shocks, ¿no? Algo que sí se ha seguido viendo, que al menos en el webinar pasado teníamos las primeras evidencias, el consumo sí se ha seguido recuperando. La parte que a nosotros, al menos en la parte de mercado, ya no nos gusta tanto, es que pues, ya está bastante reflejado en los precios, ¿no? Sí vamos a tener buenos reportes sin lugar a dudas de las de consumo y de las de retail, de las comerciales, pero creemos que ya está bastante descontado en precios, ¿no? En la parte de evaluaciones siguen estando apretadas, pero pues, igual que todas las bolsas del mundo. Ahorita vamos a ver varias gráficas de esto. Sin embargo, pues México sí está creciendo un poco más que la mayoría de los emergentes, ¿no? Que el crecimiento es bastante magro en términos de PIB, al menos en utilidades después de 2 años muy malos, pues sí estamos teniendo una recuperación, ¿no? Y finalmente, pues ya parece que Grecia y China están empezando a quedar atrás, por lo que ahora los mercados creemos que van a regresar a los fundamentales y un poquito a lo que pasa en la Fed, ¿no? ¿Quieren pasamos a la siguiente lámina? Un poquito cómo ha sido el año en términos de rendimientos. Dentro de la verdad es que hay varios nombres que están, la dispersión en rendimientos ha seguido siendo muy fuerte. El nombre del IPC que más ha dado en el año ha sido Alpec, luego Banregio, luego GAP, que nos sorprende bastante porque está bastante adelantada, y Azur también es el mismo caso. Y en la parte negativa, BioHL con todos los problemas que ha tenido, y Sanmex y Electra, ¿no?
La verdad es que en este sentido no hay ninguna sorpresa. A lo mejor destacaría Gefingur, que es la cuarta emisora más mala en el año, por eso nos hemos estado subiendo bastante. Pero básicamente lo que sí seguimos viendo es que hay una dispersión bien importante, ¿no? Más de 50 puntos entre las principales emisoras del IPC, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto ya lo hemos estado viendo en trimestres pasados. La bolsa sigue estando cerca de 2 desviaciones estándar. Casi todas las bolsas del mundo están entre 2 y 3 desviaciones estándar. Esto no, digamos, no, ya a diferencia de otros años no nos debe asustar tanto, porque en términos al menos relativos, todas las bolsas están caras. Aquí la única pregunta es, bueno, pues México, ¿por qué se debe seguir pagando caro? La vez que las cosas están saliendo bien. Ahorita vamos a tocar un poco más el tema, pero pues la parte de la ronda 1 sí fue una decepción y pues, te hace preguntarte un poco por qué pagar premios tan grandes, pero al fin y al cabo, como les decía, creo que la parte importante es que en términos relativos, aunque en términos absolutos sí nos vemos bastante caros, en términos relativos no tanto, ¿no? Y en la siguiente lámina, pues precisamente lo que se ve, que es el S&P, y si se fijan, pues prácticamente está igual. Cerca de 2 desviaciones estándar en este caso es PU en lugar de Enterprise Value Vita, pero está cotizando cerca de 18 veces. Y así como esta gráfica, si viéramos la mayoría de las europeas, casi todos los países en general, a menos de que tengan alguna razón en específico, tipo Brasil o Rusia, por ejemplo, la verdad es que la mayoría de los países están cotizando muy arriba, y esto pues, lo único que es reflejo es del entorno en el que estamos viviendo, en donde la liquidez en los mercados sigue siendo muy alta, y se está yendo o purgando hacia todas las clases de activos, ¿no? Pasando a la siguiente, por favor. ¿Qué vemos hacia adelante? Creemos que en menor medida, pero esta volatilidad continuará, mucho más influenciado ahora sí por la parte económica y por la expectativa de la Fed. Estos 2 o 3 días han sido un muy buen ejemplo de eso, donde si habla Yellen, pues tiene una importancia más alta, o si sale retail sales de lo que estaba pasando ya en Grecia. Entonces yo creo que los mercados van a estar muy influenciados por esto y por la parte de los reportes, ¿no? Van a regresar, como lo mencioné hace un segundo, a los fundamentales de las compañías. En el caso de México, en la parte local, vamos a tener que seguir monitoreando la evolución de la ronda 1. Varias preguntas, o desde ayer nos han hecho varias preguntas en ese sentido. La verdad es que, como se vea, sí fue una decepción. Y yo creo que el mejor ejemplo es que lo único que están presumiendo es la transparencia del proceso, pero la verdad es que 20% digamos, de aserción o de pozos que sí se dieron, pues la verdad es que sí es bastante bajo. Puede haber muchas explicaciones aquí, pero la principal es que no es lo mismo con precios del petróleo a 100 que con precios del petróleo a 50, y pues sí que hay el interés en este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto sí tiene una repercusión hacia el futuro. Les digo, nos lo han preguntado bastante. En términos de bolsa no es significativo, porque realmente las empresas no se beneficiaban o no se afectaban de cómo salía la ronda 1, ¿no? Pero en términos de país sí, porque digamos, esta era una de las grandes cosas que México estaba enseñando, ¿no? Entonces, hacia futuro sí hay que estar monitoreando cómo va a salir la ronda 1.2 y la 1.3, que son en los próximos 6 meses, para ver, y sí puede ser un factor que influye en México, y principalmente, y esta es su opinión mía, en la parte del tipo de cambio, ¿no? Porque pues, últimamente ahí es donde ibas a ver los flujos, ¿no? Digo, se estima, todavía fue ayer apenas, pero que las inversiones de estos dos campos van a ser de 2.600 millones de dólares, que no es algo muy significativo, ¿no? En esta misma línea, este trimestre vamos a tener la parte de las negociaciones del presupuesto, y digo en esta misma línea por la parte del petróleo. Entonces sí, yo creo que es un factor que va a seguir haciendo un poco de ruido, especialmente si el precio del petróleo se mantiene abajo, ¿no? Otro factor a monitorear en el trimestre es, como yo les decía, que las empresas cumplan sus expectativas de crecimiento. Yo creo que lo que le pasó a Televisa puede darse en varios nombres que ya están bastante adelantados, que ya la expectativa es tan alta que cualquier cosa que sea inferior sí puede resultar en varias, digamos, una corrección importante, ¿no? Traduciendo esto a los fondos, y al CRE en específico, hemos mantenido los mismos niveles de efectivo y seguimos prácticamente casi invertidos, 8, 7%, máximo 10% de cash, esperando oportunidades, y muy enfocados a la parte de mediana capitalización, ¿no? Todavía tienen un descuento importante.
y en especial hay varios nombres de los grandes que sí nos preocupan bastante, ¿no? Seguramente ahorita en la parte de preguntas habrán varias preguntas más acerca del fondo, ¿no? Entonces, si quieren, le paso a Jaime la palabra para las conclusiones. Muchas gracias, Pepe, y nuevamente Jaime Corredor. Vamos a pasar a una parte de conclusiones y luego a la parte de preguntas y respuestas. De las conclusiones principales, como notó Pepe Fierro, tuvimos un trimestre positivo, pero ligeramente por debajo del benchmark. En términos generales, el fondo está bien posicionado y México se ve mejor que el resto de los emergentes. Ya vimos que pasó lo de China y los medios de la hecatombe griega. Aún tienen temas por resolver, pero México sigue sólido y beneficiándose de la recuperación de la economía americana. Vemos mercados internacionales difíciles y esperamos volatilidad, ¿no? Seguimos esperando una alza de la Fed, lo cual nos dice que hay buenas expectativas de crecimiento en Estados Unidos. El único tema que pudiera preocuparnos, como había indicado José Fierro, es que algunos nombres reporten por debajo de expectativas, por estar adelantadas, y que eso le afecta al índice y las expectativas del mercado mexicano, pero estamos bien posicionados, como habíamos indicado, y estamos en bajo peso, sobre todo en América Móvil, que es una empresa que podría estar adelantada y estamos tranquilos. En términos generales, pues continuamos defensivos y buscando oportunidades. Como indicó también mi colega Fernando Castro, aun cuando el peso pareciera estar subvaluado y con oportunidades de apreciarse, prevemos una continua volatilidad del tipo de cambio a corto plazo, principalmente porque peso lo usan como un hedge, y a mediano y largo plazo, pues, o más bien a largo plazo, pues nuestra expectativa es que el peso pueda regresar a mejores niveles, derivado principalmente de variables sólidas de la economía mexicana. En recordar, bueno, que el GBM CRE continúa con un sólido historial de resultados consistentemente superiores de largo plazo. Es un fondo de inversión a largo plazo que se enfoca principalmente en el crecimiento de nuestro país. Vamos a dar unos minutos ahora a que ingresen algunas preguntas. Recuerden que pueden utilizar el panel de control. Ahí hay una ventana en donde pueden ingresar algunas preguntas. En lo que van entrando las preguntas, como siempre y costumbre, voy a lanzar alguna encuesta para que participen. Y ahorita en unos minutos en su pantalla podrán ver la primera encuesta que hicimos, que es ¿qué factor crees que tenga mayor... Por alguna razón no puedo leer la pregunta. A ver, Bueno, si quieres yo la leo. ¿Qué factor crees que tengan la mayor influencia en el mercado mexicano durante los próximos 6 meses? Y tenemos 3 opciones. Uno, la parte de la Reserva Federal. La segunda, los resultados de la ronda 1, que como ya bien dije, solo ha habido una parte, pero vienen más. Y finalmente la tercera opción, que es la del precio del petróleo y por consiguiente el presupuesto de 2016. Muchas gracias. Entonces, ya a partir de ahorita pueden votar. Sí, gracias Pepe. Tenemos muchos votos, entonces voy a cerrar. Más del 50% de la gente ya, más del 60% de la gente ya votó. Entonces, en un par de segundos más voy a cerrar la encuesta. Siguen votando 70%. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ok, la voy a cerrar en este instante y la voy a presentar en sus pantallas. Espero que la puedan ver en sus pantallas, perdón. Bueno, los resultados, pues, la mayoría de la gente votó, 75% votó en la Reserva Federal y 25% el precio del petróleo. Bueno, ahora vamos a continuar con algunas preguntas que entraron. Un segundo, tenemos una para Fernando Castro. La voy a leer. ¿Ustedes creen que Banco de México pueda retrasar un alza en tasas ante un crecimiento menor, o expectativa de crecimiento menor? No obstante que la Fed la suba. Pregunta para Fernando Castro.
La respuesta es no. Yo creo que no. Yo creo que el escenario base es que va a ir igual que la Fed, pero en todo caso, creo que sería al revés. Creo que se adelantaría, nada más por en un escenario de más volatilidad, creo que podría adelantarse, porque además Banco bajó 2 veces, mientras la Fed ya no se movió, un poco para equiparar la política monetaria del QE, o así cuando hubo una compra de bonos de parte de la Fed. Banco lo que hizo fue bajar tasas, entonces lo veo difícil. O sea, la respuesta es no. Otra pregunta es, ¿cómo vemos el tipo de cambio para el cierre de año? Bueno, es un poco difícil por lo que hemos visto en cuanto a movimiento. Yo veo complicado que lo vamos a ver abajo de 15 en el corto plazo. Mi mejor pronóstico es alrededor de 15.50. Listo. Tenemos otras preguntas para José Fierro. José, si nos puedes ayudar, ¿cuál es la expectativa tomando en cuenta escenarios en la Unión Europea, en especial Grecia? Bueno, la verdad es que en la parte de Grecia, después de todas las dificultades que hubo, y la verdad es que en ese sentido nosotros estamos algo negativos, al fin y al cabo parece que sí se arreglaron. Yo creo que sí por supuesto va a seguir habiendo problemas y eso no se va a solucionar. Yo creo que a largo plazo es algo que va a seguir haciendo ruido y mientras no les hagan una quita importante en la deuda, pues la verdad es que el país no va a seguir adelante. Sin embargo, pues con todo lo que pasó el fin de semana y ayer que ya se votó digamos las medidas de austeridad que les exigieron, yo creo que sí va a bajar bastante el ruido en los próximos meses, ¿no? Entonces, sí es un factor a monitorear, pero creo que sí va a pasar a segundo término, ¿no? Digo, este último mes fue todo Grecia. Yo creo que de aquí en adelante ya va a pasar a un segundo término, ¿no? Me preocupa más en ese sentido la parte de la volatilidad en China, aunque creo que se sobredimensionó un poco, porque digo, sí, los mercados se cayeron 40%, pero también hay que acordarnos que se subieron en los últimos año y medio 140, entonces tampoco creo que sea una caída tan importante en términos económicos, ¿no? Ese sí me preocupa mucho más, ¿no? Muy bien. Si quieren, Gracias. pasando otras... Sí, pronto, continúa. No, iba a contestar otras las preguntas que estaban llegando. Nos hace una pregunta, ¿qué límite tenemos para mantener cash en el fondo? Y si actualmente entre el 8 y 10, ¿a cuánto pensamos llevarlo? La verdad es que el fondo, como bien saben, siempre está prácticamente invertido, o sea, siempre nos movemos en un rango de 90 a 97. Y así hemos estado los últimos prácticamente 7 años. Sí tiene mayor flexibilidad si viéramos un escenario catastrófico, o sea, en 2008, 2007 nos hemos llegado a bajar a 70% de inversión, pero digo, tiene que pasar algo así, ¿no? Entonces realmente creo que vamos a seguir en estos niveles, entre 92 y 95, a menos de que pase algo dramáticamente significativo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir en estos niveles y es el estándar, ¿eh? O sea, estamos un poquito más desinvertidos de lo común, unos 2 o 3 puntos, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? Aquí pues es lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Que las valuaciones ya están caras, pues la renta variable sigue siendo la clase de activos que mejor se ve y más importantemente, pues la parte de los flujos siguen viniendo, ¿no? Entonces, ni siquiera me refiero a México, me refiero en general, pues sigue habiendo un exceso de liquidez a nivel mundial, ¿no? Nos hacen una pregunta en esa línea, la parte de expectativas para la bolsa de China en el corto y mediano plazo. Digo, sin ser los mayores expertos en este tema, como les decía, creo que se sobredimensionó un poco la caída. Digo, tuviste una subida espectacular primero por el cambio en cómo se calculan los índices de FTSE, que quieras o no te da bastantes flujos, y segundo, la expectativa que se tenía de que MCI, que es la otra proveedora de índices a nivel mundial, también los cambiara, y eso pues, sí estamos hablando de trillones de dólares que podrían haber tenido de flujos. No se dio,
y de ahí pues ya empezó la corrección, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir volátil, de largo plazo se sigue viendo muy bien, pero como les decía, ¿no? Cuando un mercado está 140% arriba en los últimos 2 años, pues hay que estar un poco con cautela, ¿no? Y puedes ver estas volatilidades y al fin y al cabo pues, se sigue mostrando que China es emergente, ¿no? O sea, cuando fueron todas estas correcciones, la mitad de las acciones no operaban, el gobierno pues pudo intervenir en lo que se le dio la gana. Entonces, pues sigue siendo un mercado emergente y hay que verlo con esa óptica y puede ser un buen momento de entrada, pero esperando bastante volatilidad, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué sectores e industrias son los que más nos gustan? Seguimos muy orientados a la parte industrial. Yo les diría que ese es el sector que más nos gusta. Llevamos tiempo así, pero pues yo creo que vamos a ver varios reportes positivos. La parte del tipo de cambio, cerca de 16, pues la verdad es que es gasolina pura para muchas de estas empresas. Entonces yo creo que por ese lado veremos buenas cosas. Y sin lugar a dudas, además es el de los pocos sectores que no está operando a un premio tan grande contra su histórico, ¿no? Como consumo, o como medios que sí están a niveles bien elevados en cuanto a sus valuaciones. Entonces, es una forma, digamos, de jugar no tan caro México, donde creemos que sí puede haber expectativas positivas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con consumo, pues sí va a reportar muy bien, se ve muy bien, pero ya en términos de evaluación no se ve tan claro. Y el mejor ejemplo pues puede ser aeropuertos, ¿no? Que también la expectativa es muy buena, pero la verdad es que las evaluaciones están muy adelantadas, ¿no? No sé si, Jaime, si te llegaron por ahí otras preguntas. Sí, tenemos otra pregunta para Fernando Castro. Sí, se las leo. Dice, dado los comentarios de la inflación, ¿qué expectativas tienen para las tasas reales en lo que va este el año? Llevamos básicamente desde febrero o marzo desinvirtiendo los fondos en la parte de tasa real, sobre todo la parte de Euribonos. Hay algunos papeles de tasa real no soberanos, en concreto estoy hablando de Tefobis, Cedebis y alguna que otra emisión ahí corporativa, que tiene spreads importantes y el spread es suficiente como para pensar que el papel no nos va a hacer ruido y al final va a ser un buen activo. Pero en la parte de Euribonos, en concreto la parte de corto plazo, la verdad es que llevamos ya 5 o 6 meses desinvertidos. No vemos gran valor. Les puse la gráfica de la inflación y lo que les comentaba del segundo semestre es lo que esperamos. Incluso en este caso, en 2015, un poco menor. A pesar incluso de la evaluación del peso, no hemos visto el efecto de pass-through que tanto se temía. Incluso Banco lo comenta, pero la verdad es que no se ve, o sea, creemos que todavía la economía está absorbiendo, las empresas están absorbiendo ese costo. Entonces no vemos una inflación relevante o fuera de lo que ha sido los segundos semestres, incluso un poquito más abajo la vemos. Y por lo mismo no le vemos valor a los papeles de corto plazo. Ha habido mucho movimiento en los Euribonos de 2016 y 2017. Desde nuestro punto de vista, son papeles con poca liquidez, en pocos relativamente fáciles de mover. No nos parece que estén correctamente evaluados, esa es la verdad. Muchas gracias, Fer. Vamos a dar unos segundos más para que entren más preguntas. Nuevamente pueden hacer sus preguntas a través del panel de control. Hay una opción ahí para escribir las preguntas. Ok, está entrando una nueva pregunta. La voy a leer. Tomando en cuenta la normalización de la política monetaria de la Fed, ¿qué duración tiene programada para los portafolios? Es una pregunta de renta fija. ¿Quieres comentarla, Fernando Castro? Sí. Lo que hemos hecho, bueno, cada portafolio tiene una duración objetivo.
el F3 y el M3 son portafolios que rara vez los movemos en ese rango de duración. Normalmente andan entre 1 y 2 años. No pensamos salir de eso. Sí hacemos algo de trading porque la verdad es que ha habido cierta volatilidad y tratamos de aprovecharla. Del lado del GUP, en algún momento estuvimos cargados en la tasa real, nos bajamos casi a principios de año. En algún momento teníamos una posición importante en bonos de 3 años y algo en bonos de 10 años. Bajamos la de 10 años y dejamos la de 3 años. O sea, seguimos viendo una pendiente interesante de entre 2 y 3 años, vamos a decir. Con lo cual la duración del fondo también debe estar ligeramente arriba de 1 año. El único fondo en el que tenemos un movimiento más dinámico es en el GBM PAT, y en este caso lo que estamos haciendo es reduciéndola. Hasta hace un mes, más o menos estábamos en el promedio, alrededor de 2 años. La subimos hace unas semanas y la bajamos entre el final de la semana pasada y esta semana. También hacemos trading en ese fondo, pero yo les diría, de aquí a fin de año veo difícil pasar de 2 años, 2 años y medio de duración en este fondo. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente hay una pregunta para José Fierro. La voy a leer. Comentaban que hay algunas empresas en México que les preocupan. ¿Cuáles son y por qué? Claro. Bueno, más que preocuparnos las empresas están muy bien, o sea, México en ese sentido, la verdad es que se sigue viendo bien. Lo que me preocupa un poco es que la expectativa de resultados está bastante adelantada, ¿no? Y por eso platicaba Televisa, que creo que es el mejor ejemplo. La verdad es que las valuaciones que veías ya eran realmente muy elevadas. Entonces, aunque ante cualquier, digamos, mini decepción, porque el reporte tampoco fue tan malo, pues les pueden pegar. Y yo creo que eso aplica para varias de consumo, inclusive podría llegar a aplicar hasta para Walmex, pero que podría ser una, pero esa no es tanto la que me preocupa. Yo creo que aplica un poco más para las FEMSAs, para inclusive las América Móvil, varios nombres de los líquidos que han estado muy defensivos para los aeropuertos, que podrían, digamos, decepcionar un poco, ¿no? Inclusive las Mexiquems y las Alpex, como vimos, pues, han estado bastante arriba. Por cualquier cosa no está tocando piso. Pues cuando ya se subieron 24% en el año, a pesar de la caída que tenían, pues que cabe o hay mucho espacio para decepción, ¿no? Va en ese sentido, no en el sentido de que estén mal las empresas, ni mucho menos, simplemente que las expectativas con la bolsa 45,000 puntos, pues ya están elevadas, ¿no? Era más ese el sentido de mi comentario. Muchas gracias, Pepe. Pues no han entrado más preguntas, entonces daré por terminado este webinar, y sin antes agradecer a Fernando Castro y a mi colega José Fierro. Muchas gracias por apoyarnos. Este tipo de seminarios son muy buenos para los asesores e inversionistas que nos confían el dinero de sus instituciones y de sus clientes. Esta presentación fue grabada y la distribuiremos en unos días más. Les llegará un correo electrónico con un link para que puedan bajar la grabación. Y sin más por el momento, nos vemos en 3 meses. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un buen día. Hasta luego.